Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Una vez más, y aquí, por la gracia de Dios, estamos con ese deseo de querer seguir aprendiendo de parte de Dios y también compartiendo lo que Él nos va enseñando, usando las herramientas que hemos aprendido gracias a todos nuestros maestros que Dios ha puesto en nuestro camino en todos estos años, y sabiendo que son herramientas muy útiles para poder estudiar, investigar la Biblia, la palabra de Dios, con la única finalidad de poder tener una buena interpretación de las Escrituras. Y de esa misma forma, por consiguiente, recibir, se podría decir, honra, se podría recibir, agradar a Dios. Esa es la única finalidad. Y poder ser útiles en todo consejo sabio, bueno, de acuerdo con lo que Dios quiere que se enseñe. Entonces, para este día habíamos determinado estudiar el Evangelio según Mateo capítulo 5, versos 17, donde dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño, así es muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, glorificando tu nombre a través de tu palabra, porque en tu palabra hay luz para nuestra vida espiritual, hay revelación para nuestra vida espiritual. Gracias por darnos las interpretaciones correctas que tú has determinado para nuestras vidas. Gracias por quitar toda oscuridad, todo pensamiento de las tinieblas y toda estratagema del mal, y apartarlo de nuestros caminos. Sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza solamente a tu nombre, por siempre y para siempre, porque tú eres un Dios santo. Santo, santo, te engrandecemos, Dios perfecto, ya que eres tú el único quien puede santificarnos, consagrarnos, limpiarnos para ti, solamente para ti, para gloria de tu nombre. Alabado eres, Jesús, Salvador, precioso, amado nuestro. Glorifícate para gloria del Padre. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio de esta manera. Lo primero, siempre enseñamos que lo primero que tenemos que investigar, lo primero que tenemos que buscar son las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Ahora voy a bajar un poquito el volumen. Si podría saber bajarlo un poquito, muévelo la cámara para acá aunque sea, y bajarlo el volumen un poquito, dos puntos más.
muy fuerte este volumen del audio. Y entonces, como les seguía, ¿no? Informando las palabras, vamos a buscar las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras claves son las palabras importantes que yo debo de analizar, que yo debo de investigar, así bajito, ¿no? Que yo debo de investigar, está bien, que yo debo de investigar. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad, voy a verlo la cámara ahora sí, igual. ¿Con qué finalidad, no? Con la única finalidad de yo poder hacer un estudio de investigación. Siempre voy a animar de esta manera a los amigos y hermanos que quieren predicar, que quieren enseñar. Debemos de tener métodos de estudios bíblicos. Hay muchos métodos, pero también debemos de tener reglas de interpretación para poder hacer temas, se puede decir, o estudios de una forma sistemática y de esa manera poder estar bien enriquecidos, bien nutridos con las palabras de Dios. Y nosotros ya tenemos listo algunos puntos importantes, algunas palabras claves. Entonces, hoy estamos tomando el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 17 al verso 20. Ahí tenemos 4 textos. En estos 4 textos hemos encontrado 5 palabras claves, de los cuales que desean pueden tomar nota. Vamos a empezar. Son 5 palabras claves. Este es el primero. ¿Qué dice acá? En el verso 17 está la palabra abrogar. Y si uno pues no ha estudiado reglas de interpretación, vamos a decir, ¿qué será? ¿Qué significado tendrá esa palabra abrogar? Y hoy vamos a ir desarrollando, ¿no? Y la segunda palabra clave que tenemos en el mismo verso es ley, ¿no? Entonces muchos hoy en día se ponen a hablar de la ley de Dios, siquiera sin entender qué es la ley de Dios. Ese es otro gran problema. Y hoy vamos a estudiar un poco algunas definiciones sobre la ley, especialmente la ley de Dios, ¿ya? Porque hay muchas clases de leyes. Puede haber la ley de la constitución política de un país, puede haber leyes, ¿no? En diferentes formas. Puede haber ley de una comunidad, ¿no? Hay leyes de comunidades, de los pueblos, leyes internas. Entonces, uno tiene que estudiar por eso, para usarlo de la forma apropiada, de la forma correcta. También estaremos estudiando la palabra clave, justicia. Justicia. Muchos hablamos de justicia y no sabemos ni siquiera qué significa, ¿no? Esa palabra, la justicia. A veces algunos nos llena de tristeza cuando escuchamos a muchos hablar, ¿no? Especialmente cuando vemos la noticia en la televisión. Entonces muchas personas reclaman justicia, dicen, ¿no? Justicia, justicia, pero sin saber el fin, sin saber la realidad de qué es la verdadera justicia. Y nosotros tenemos que tener este conocimiento. ¿Qué es la verdadera justicia que Dios quiere que enseñemos o que practiquemos? Porque puede ser que estemos viviendo en un modo de justicia, pero que no tiene fundamento bueno, que no lleva ninguna verdad. O en otras palabras, en vez de ser justicia, es injusticia. Y también tenemos otra palabra que vamos a investigar, y es la palabra escribas. ¿Ya? Escribas. En los días de Jesús, especialmente, ¿no? Existía esta palabra y estaba de moda. Y como último, tenemos la palabra fariseos. ¿Ya? Entonces,
tenemos 5 palabras claves, o se podría decir 5 palabras importantes. Entonces vamos a repetirlas una vez más. Nuestro estudio es Mateo 5, 17 al 20, y hemos podido, ¿no?, observar, hemos podido investigar, hemos podido analizar y hemos sacado 5 palabras claves que necesitamos desarrollar en esta mañana, en este día. Hoy, 1 de mayo ya, 1 de mayo, Día del Trabajador. Un saludo a todos los trabajadores, ya que están trabajando mucho en este día. Y empezamos, ¿no? La primera palabra clave es abrogar. ¿Y cuál será su significado? La segunda es ley. También tenemos que ver su significado. Justicia. También vamos a ver su significado. Escribas. La cuarta. Y la quinta es fariseo. Vamos a empezar con la última. Con los fariseos en los días de Jesús. ¿Por qué vamos a ir a los días de Jesús? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en esos días. Entonces tenemos que ir a ese contexto y nos va a ayudar a nosotros para de repente mejorar nuestra calidad de vida o de servicio, porque puede ser que estemos actuando igual que aquellos personajes. Y si no actuamos igual que aquellos personajes, entonces nos contentaremos y diremos: Señor, gracias, porque no estoy llevando esa vida, porque a Dios no le agradaba. A través de Jesús logramos comprender que no le agradaba la calidad de vida de los fariseos. Entonces, ya para poder empezar, vamos a terminar la última palabra que Jesús decía, ¿no? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, el asunto era grave, delicado. Si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no íbamos a entrar en el reino de los cielos. O sea, a Dios no le estaba agradando la justicia de los escribas. A Dios no le estaba agradando la justicia de los fariseos. O sea, algo malo había visto en su justicia de estos dos grupos de personas que a Dios no le agradaba, y que a través de Jesús nos enseña y nos recalca. ¿A quiénes? A los discípulos, especialmente a los que van a querer interpretar la palabra de Dios, a los que van a querer enseñar la palabra de Dios. Especialmente para ellos este mensaje de Mateo 5, 17 al 20. Por eso dice Jesús y la ley como subtítulo. O sea, estos personajes como que no estaban enseñando lo que Dios quería que se enseñe. Entonces empezamos con la palabra clave, fariseos. Aquí está, para que pueda, ¿no?, un poquito más grabar la mente, porque la mente al observar aprende más y memoriza mejor y recuerda mejor las cosas. Acá tenemos nuestro apunte. Dice, algunas definiciones vamos a desarrollar. Dice, fariseos, que es hipócrita y finge una moral. Una definición que hemos podido sacar es, ¿quién es un fariseo? Es una persona que vive en hipocresía y finge una moral. O sea, su moral es falsa. Su moral no es buena. ¿Qué más dice? Surgió en el siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo. Ahí se fundó, ahí se originó, se puede decir, la ideología o la religión o la doctrina de los fariseos. ¿Qué más tenemos? Eran celosos de la ley. ¿Pero de qué ley? De una ley falsa. De una ley que era en contra de la ley verdadera de Dios. ¿Qué más?
cuidaban siempre la apariencia externa. Ellos, por naturaleza, ¿no? Solamente cuidaban todo lo de afuera nada más, todo lo externo. Por fuera se miraban espléndidamente y olvidaban siempre lo interno. Y a través de Jesús logramos comprender que tanto lo interno, tanto como lo externo, debe ser bien cuidado, porque a Jesús siempre le agradó y siempre vino a enseñarnos Jesús que lo externo simplemente es el resultado de lo interno, o sea, de lo que hay adentro de nosotros. ¿Qué más? Tenían una falsa interpretación de las Escrituras. Bueno, hasta ahí logramos tener algunas definiciones de cómo era la conducta, la vida de los fariseos. Entonces, desde aquí queremos motivar que esta conducta, la cual había en estos personajes, no debe de haber en ninguno de nosotros. Porque estos hombres, por naturaleza, aparentaban vivir una moral, pero su moral era una moral falsa. Tomando un pequeño ejemplo, podemos decir, ¿no? Antiguamente, ya es bajo las enseñanzas de Sócrates, ¿no? Aquellos filósofos a través de la historia muy reconocidos, sus seguidores lograron enseñar el ateísmo. Pero ¿quién era un ateo en aquellos años? Era un personaje que tenía una moral muy alta. Una moral que decía, sin la ayuda de Dios, yo puedo ser una persona de una moral muy alta. O sea, ese era el verdadero ateo. O sea, era una persona que asumía retos, donde decía, yo tengo que vivir una vida con una moral que refleje a los demás. Pero hoy en día, ¿no? Una persona que ni siquiera tiene moral y dice yo soy ateo, sin entender el significado, por qué justamente se fundó el ateísmo. Porque eran las personas encargadas de tener una moral superior a los demás, por eso se hacían dioses. Ahí es donde fracasa justamente su sistema, colapsa. Y algo parecido, ¿no? Si nosotros vamos aquí a la vida de los fariseos, fingían también su moral. O sea, su moral era falsa. Sus leyes eran falsas. ¿Por qué? Porque se les miraba gente llena de ira, gente llena de amargura, gente que discriminaba mucho, gente que dividía mucho. Las divisiones es buena, pero tiene que ser de una forma organizada, tiene que ser una forma justa y tiene que ser una forma bajo una administración. Claro, por eso hay que saber por qué se puede dividir muchas cosas. Ahora, la división mezclando entre lo bueno y lo malo, esa es falsa, no vale. De esta manera terminamos con la quinta palabra clave que hemos estudiado sobre los fariseos. Ahora vamos a estudiar un poco sobre los escribas. ¿Ya? A ver, escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, estamos dando algunas pequeñas definiciones y si usted ya sabe más que esto, qué mejor, ¿no? Solamente haciendo recordar un poco. Y para los que no saben, enriquecer su vida espiritual. De esa manera, los alumnos puedan siempre llegar a ser mejor que los que les enseñan en su tiempo. Escribas. ¿Cuál es nuestra definición? Eran los doctores de la ley de Dios.
En otras palabras, los maestros eruditos en las escrituras, ellos eran los encargados, ¿no?, de poder interpretar la ley de Dios. ¿Qué más? Era la carrera profesional de honra en los días de Jesús. ¿Quién no quería ser un escriba? Los jóvenes de aquellos días, en los días de Jesús, así como hoy en día, ¿quién no quiere ser, no?, un profesional? Especialmente, cada año salen nuevas carreras que dan más fama y más ganancia de dinero, entonces quiere siempre ocupar las mejores carreras profesionales. En los días de Jesús, ser un escriba ya salía, se podría decir, de la clase social pobre o baja, porque un escriba era un personaje muy reconocido. ¿Qué más? Ocupaban cargos importantes por su capacidad intelectual, porque gracias a sus maestros, gracias a las escuelas, vamos a llamarlo así, conforme a aquel tiempo y conforme a este tiempo, gracias a las universidades de aquellos días, ellos podían pues no relucir, vislumbrar su conocimiento que habían aprendido en dichas escuelas o dichas universidades. También eran los encargados de escribir y transcribir los libros de aquellos tiempos. Se podría denotar con algunos sinónimos como notario en este tiempo, en este contexto, escribano o intérprete de idiomas, porque estudiaban también idiomas en aquellos días, y leyes. Entonces, otro punto importante, ¿no? La primera traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, pues la tradujeron al griego. ¿Quiénes fueron? Los escribas. Eso pasó 250 años antes de Cristo. Entonces, todo esto necesitamos nosotros saber, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? Pues la Septuaginta. ¿Quiénes eran la Septuaginta? Eran 70 escribas judíos, ¿ya? Quienes terminaron alrededor de 250 años antes de Cristo a hacer la primera Biblia en griego. Entonces, esa Biblia era especialmente para aquellos judíos que se habían ido, ¿no?, a distintas partes, se podría decir, del mundo de aquel entonces, y habían aprendido otros idiomas, y especialmente sus hijos, y más en aquel tiempo la cultura griega, el idioma griego era fuerte. Entonces, para que aprendan sus descendientes la Biblia en el idioma griego. Ese era el propósito. Entonces, de esta manera terminamos un poco de nuestra investigación sobre los escribas. Ya estudiamos sobre los fariseos, ahora hemos estudiado sobre los escribas y ahora vamos a estudiar sobre la justicia. Para estudiar sobre la justicia tenemos que tener como definición primeramente el amor de Dios. Es necesario, porque de ahí empieza nuestra justicia. Y como ejemplo también podemos tomar el libro de Hechos del capítulo 6 al capítulo 7, del verso 1 al verso 60. ¿De quién está hablando ahí su historia? Está hablando la historia de un joven expositor, un joven predicador, un joven que había sido bautizado con el Espíritu Santo, un joven que era lleno del Espíritu Santo, un joven que tenía sabiduría, que tenía conocimiento en las Escrituras, y no solo eso, era de buen testimonio, y era un joven diácono de la iglesia en aquellos días en Jerusalén. Este joven muestra su justicia predicando a los judíos de aquellos días, exponiendo la palabra de Dios. ¿De qué manera? Predicando el Antiguo Testamento. Este hombre había logrado
observar, investigar e interpretar la palabra de Dios y darle la aplicación correcta. Empezó a exponer desde Abraham y se fue ahí hasta lo último, donde los fariseos, muchos de los escribas y muchos de los judíos se amargaron, se llenaron de ira al escuchar su mensaje. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje de amor, pero también era un mensaje de justicia. ¿Por qué? Porque en ese mensaje de amor que hablaba de que cómo Dios tenía amor a los judíos, también hablaba de la justicia de Dios, que Dios estaba en contra de la injusticia de los judíos. ¿Cuál era la injusticia de los judíos? Su amor hacia su pecado, empezando desde las autoridades, los líderes, los sacerdotes, el pueblo, siempre más yéndose hacia el pecado, o sea, yéndose a invalidar los mandamientos de Dios, yéndose a invalidar las normas que Dios había establecido a través de Moisés, su siervo, yendo a desacreditar las leyes de Dios y poniendo leyes injustas. Y este joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, predica de la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios a lo blanco siempre va a ser blanco y a lo negro siempre va a ser negro. Cuando se habla de la justicia de Dios, se habla de que el amor siempre va a ser el amor de Dios. En el amor de Dios está la misericordia, está la piedad, la compasión, está su benignidad, su bondad para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Pero la otra contraparte de la justicia de Dios dice, la primera parte es el amor, la contraparte es la ira de Dios. Dice, está en contra de todos los que no quieren arrepentirse de su pecado, los que quieren vivir en su maldad, los que quieren vivir en sus malas obras, los que quieren vivir como ellos quieran, destruyendo la creación de Dios. Dice que la ira de Dios está en contra de ellos. El amor de Dios pesa igual que la ira de Dios, porque Dios está en contra de las injusticias que el hombre hace. Y eso es lo que había predicado este jovencito llamado Esteban. Y por predicar esta justicia verdadera, ¿qué se ganó? Se ganó odio, desprecio. ¿Qué se ganó? Se ganó, dice que la gente se llenó de ira, rechinaban sus dientes y agarraron, dice, lo sacaron fuera, dice, y lo apedrearon, lo mataron en aquel día por predicar la justicia de Dios. Mire usted. Mientras los escribas vivían una justicia falsa, nunca decían la verdad. Los fariseos vivían una justicia falsa, nunca decían la verdad. Bueno, especialmente los fariseos vivían una justicia falsa. Ahora, los escribas, que eran los encargados de enseñar no solo la justicia del amor, sino también tenían que enseñar la justicia de la ira, del juicio de Dios. Y Dios de repente nunca lo habían enseñado. Porque siempre el maestro, el líder, el escriba, así como predica del amor de Dios, también tiene que predicar de la ira de Dios. ¿Por qué predicar del amor de Dios? ¿Por qué? Porque en el amor de Dios logramos ver que el Padre envió a su Hijo por amor a los hombres, por amor a la humanidad, para que a través de su Hijo, el Cristo, de Jesús el Cristo, puedan encontrar perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Y por qué predicar la ira de Dios? Porque esas personas que no quieren recibir el amor de Dios a través de Jesús, no mirarán sino más que la ira de Dios, por cuanto han despreciado la salvación que Dios preparó de antemano para los hombres desde el principio.
de todas las cosas y que Dios los juzgará en su tiempo. Los juzgará en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, si uno no estudia la justicia de Dios, si uno no estudia quién es ese Dios justo, que ese Dios justo se complace con la gente que hace justicia, se complace con la gente que hace lo bueno, mas se descomplace con la gente que hace injusticia. Se desagrada con la gente que hace injusticia. Y figurativamente, para que puedan entender, es como un padre que sufre por aquel hijo. De repente, si yo tuviese un hijo que es asesino, un hijo que es violador, un hijo que destruye a la vida de su prójimo, yo voy a sufrir, voy a dolerme por ese hijo, porque ese hijo no honra mi nombre, no honra mi apellido, no honra los principios en los cuales yo vivo, mas es causa de tristeza y de aflicción, porque por culpa de él hace quedar mal a toda la familia. Así de igualmente Dios se siente, se podría decir, triste, afligido por aquellas personas que hacen esas cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre siendo malo, sino que el hombre, por sus concupiscencias, se enreda en todas estas cosas. Mas la otra contraparte, Dios se complace por aquellos hombres que luchan por hacer la justicia, por hacer lo bueno, y en eso que están luchando con su fuerza se dan cuenta que no pueden, porque es imposible hacer justicia en nuestra fuerza humana, hacer justicia divina. Y es por eso que cuando esos hombres o mujeres tienen un encuentro con Cristo, Cristo ayudándoles ahí, el Espíritu Santo ayudándoles ahí, el Padre ayudándoles ahí con la misma palabra, y logran vivir en justicia. Por eso cuando el mundo los mira, estos hombres, el mundo reconoce y dice: wow, ¿qué pasó con estos? Porque ellos sí pueden y yo no puedo vencer lo malo. Lo único que han hecho estos personajes es entregar su vida a Cristo. Y la ayuda de Dios está a favor de ellos, porque la justicia de Dios se manifestó en ellos. Y ellos son los encargados de enseñar, de predicar la justicia verdadera de Dios, que el amor de Dios pesa tanto como la ira de Dios. Porque quiera o no quiera usted, escúcheme, siempre va a haber gente mala que destruye la sociedad. Siempre va a haber gente mala que destruye la creación de Dios. Siempre va a haber gente que quiere vivir en la inmundicia de lo malo y del pecado. Siempre. Y usted tiene que ser avisado y enseñar esta verdad. No puede ocultar con un solo dedo eso. Mas la justicia de Dios llama siempre al arrepentimiento, llama siempre a la conversión, a que a través de Cristo ellos puedan cambiar su manera de vivir. Entonces, de esta manera terminamos, ¿no?, esta palabra clave sobre la justicia. Hemos tomado como ejemplo la vida de Esteban. Por predicar la justicia de Dios le costó la vida. Le costó la vida, que lo llevó a la muerte. ¿Quiénes lo mataron? Su propio pueblo. ¿Quiénes lo mataron? Los propios judíos, sus propios hermanos, su propio país. Imagínense usted, ¿en qué justicia vivían los judíos de aquellos días? Y luego, princesita, fíjate si está prendido la filmación. Para continuar, no voy a decir que estemos grabando mentira. ¿Sí está prendido? Muy bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ir, ¿no? Ya hemos hablado sobre la palabra justicia, pero no nos vamos a quedar ahí. Ahora vamos también a investigar sobre la ley. ¿Qué es la ley de Dios? Porque muchos, especialmente en el internet hoy en día, a veces uno tiene que tapar sus oídos
Y yo le entiendo, a muchos de repente no le va a gustar ni mi mensaje. Si a usted no le gusta la Biblia, es imposible que le guste mi mensaje. Entonces, cada persona consume de aquello en lo cual está capacitado para oír o escuchar. Y entonces, continuando con la ley de Dios. La ley de Dios. Para empezar, la ley de Dios está en los 24 libros de la Biblia hebrea, denominada como el Tanaj. Estos 24 libros de la Biblia hebrea, que se le denomina el Tanaj, está dividida en 3 partes. El primero de ellos es el Torah, o la Torah. Los libros del Nevi'im y los libros del Ketuvim. ¿Qué quiere decir? Los libros del Nevi'im están ahí, ¿no? Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y en los libros del Ketuvim están los escritos. ¿Ya? Y para nosotros, esos 24 libros que ellos tienen, ya es más clasificado, se podría decir, en 39 libros. Para nosotros los protestantes, los evangélicos, los cristianos modernos, como usted quiera llamarlo. Entonces, tenemos 39 libros, especialmente, ¿no?, en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera, y en muchas Biblias más traducidas tenemos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Entonces, estos 39 libros, ahí tenemos que clasificar. Hay leyes morales, hay leyes civiles y leyes ceremoniales. Son más de 613 normas, ya, que tenemos que clasificar, que tenemos que investigar. A ver, por aquí tengo mi apunte, que me va a ayudarme un poco. Que tenemos que investigar bajo el contexto de las enseñanzas de Jesús el Cristo. Porque hay normas que de repente ya no son válidas. Jesús ya lo cumplió, como dice el libro de Hebreos, y ya no necesitamos vivir bajo esas normas. Pero hay normas que Jesús vino a darlo, se puede decir, normas que eran externas, y Jesús vino a sacar su raíz, su esencia, para darnos a conocer la profundidad del pecado. Y eso necesitamos investigar. Por eso, todas las leyes tenemos que investigarlas bajo el contexto de Cristo, porque Él vino a traer la revelación de las Escrituras y bajo las enseñanzas de sus profetas. Entonces, de esta manera estaríamos cumpliendo este asunto, ¿no?, sobre la ley de Dios. Vamos a hablar un punto nada más sobre la ley. Vamos a hablar sobre un ejemplo. No matarás. La ley decía no matarás. Muy bien. Jesús viene, ¿no?, y dice: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás? Y Jesús dice: pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Mira, profundiza la ley. Y cuando nosotros empezamos a estudiar de eso, ¿no?, sobre esa historia, ya, porque eso vamos a sacarlo para otros temas, para que sea más sistemático la enseñanza, más ordenado. Entonces, profundiza, y cuando vemos a las enseñanzas de los apóstoles, empezando desde Esteban, Juan, Pedro, el apóstol Pablo, nunca ninguno de ellos llevó a los discípulos al homicidio, a que maten a su prójimo. Ninguno de ellos llevó a la rebelión hacia las autoridades. Ninguno de ellos. Porque sabían que había un Dios omnipresente que tenía el control de todo y que Él juzga con justo juicio.
Entonces, qué extraordinario. Incluso el apóstol Juan dice, ¿no? Que cualquiera dice que aborrece a su hermano, dice, este hombre está en tinieblas. Y dice, la vida eterna no está con él, porque es homicida. Solamente el hecho de aborrecer a su hermano ya era homicida, sin haberlo matado, literalmente. Entonces podemos decir que las enseñanzas de Jesús eran más drásticas que las enseñanzas de la ley. En algunos casos, ¿por qué? Porque en las enseñanzas de la ley moría el personaje que pecaba físicamente, pero en las enseñanzas de Jesús muere el personaje espiritualmente. Es por eso que muchos que dicen ser cristianos hoy en día están muertos porque no entienden la Biblia. ¿En qué están muertos? En sus delitos y pecados. Espiritualmente, porque hacen la voluntad del mal. O cristianamente hablando, hacen la voluntad del diablo y sus obras. Entonces, eso es un poco tomando ejemplo sobre la ley, ¿no? La ley que Dios dio a través de Moisés y la ley que Jesús trajo. Y vamos a concluir porque ahí no termino. También podemos tomar otro punto sobre el adulterio. Jesús dijo, oísteis que en la ley fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que codiciare a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense, Jesús profundizó la codicia, la raíz, para que mañana más tarde el joven caiga en fornicación y el hombre casado caiga en adulterio, la codicia. ¿Dónde está? Dentro del corazón. Y cualquiera dice que vive en codicia ya adulteró sin tener acto sexual físico. Y eso te lleva a muerte espiritual. ¿Quién te mató? ¿Quién te sentenció? Antes era el hombre, hoy no, es la palabra justa de Dios. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Por eso es necesario que nuestra relación con Dios esté bien todos los días. Entonces, de esta manera, un poco concluimos sobre la ley, animándote a que tú estudies las leyes de Dios. Leyes morales, civiles, ceremoniales, cuáles ya caducaron, cuáles ya no existen, ya se cumplieron, cuáles siguen vigentes y cuáles para los judíos estaba mal interpretado, y Jesús trajo la verdadera interpretación con la única finalidad de que usted viva una buena relación con Dios y con su prójimo, porque escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a tu vida misma. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces terminamos con la palabra ley y ahora vamos a ir a la palabra clave abrogar. ¿Qué quiere decir la palabra clave abrogar? Abrogar quiere decir, si usted lee Biblias modernas como no el NBI, el lenguaje, la traducción actual y muchas Biblias modernas, le va a dar más fácil de poder entender, pero hay cosas que no determinan bien. Por eso es bueno investigar muchas fuentes y de esa manera poder tener buenas conclusiones en nuestros temas de estudio. La palabra abrogar quiere decir anular, invalidar o quebrantar. Eso quiere decir la palabra abrogar. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo decir Jesús
cuando dijo en el verso 7, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. O sea, Jesús estaba diciendo, no piensen que yo he venido a anular o a invalidar o a quebrantar la ley que Dios le dio a Moisés. Yo no he venido a ello. Pero no termina ahí, dice, tampoco piensen que yo he venido a anular o a invalidar lo que Dios les dio por medio de los profetas, o sea, los libros de los profetas, las enseñanzas de los profetas. No he venido yo a invalidarlos. Yo no he venido a quebrantarlos. Necesitamos estudiar. No podemos desechar así por así las leyes de Dios. Y no podemos hacer prevalecer las que ya caducaron. Tampoco podemos invalidar los escritos de los profetas. ¿Por qué? Porque todo ello tiene un cumplimiento. Si hablamos en los escritos de los profetas, tenemos, por decir, vamos a hablar, por decir, en el libro de Job, gran enseñanza para los orgullosos, para que no sean orgullosos. Los libros de Daniel, antes de que Cristo venga, Jesús ya había revelado a través de Daniel cómo iba a terminar el fin de las cosas. Imagínese usted. Y si usted estudia cada libro de las enseñanzas de los profetas, hay riqueza, cómo Dios nos enseña y cómo quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Porque muchas de ellas aún todavía no han dado cumplimiento, recién se van a cumplir. Y hay muchas de ellas que sí ya se cumplieron. Entonces, terminamos nuestro estudio de esta manera. Dice, no piensen que he venido para anular la ley o las enseñanzas de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para anularlo, sino para cumplirlo. Él lo cumplió al 100% y eso tenemos que tener en cuenta. Y así como Él lo cumplió, Él nos enseña también a cumplirlo. ¿De qué manera? Dice el verso 18, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así los hombres invaliden los mandamientos de Dios, para Dios siempre será vigente, los que tienen que estar vigentes. Y luego dice, de manera que cualquier maestro o teólogo o discípulo que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea este mandamiento, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado este en el reino de los cielos. Mas cualquier maestro o cualquier discípulo que los obedezca, que los cumpla, que los ponga por obra, que los haga, y así también los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús termina su exposición de esta manera. Este mensaje es especialmente de Jesús, en el capítulo 5, 17 al 20, es especialmente para ti que quieres predicar la palabra de Dios. Para no mezclar lo malo con lo bueno, ni lo santo con lo profano, ni lo justo con lo injusto. Especialmente, Jesús vino a decirnos las cosas bien claras. No piensen que yo he venido a invalidar la ley o las enseñanzas de los profetas. No. Por eso en la traducción del lenguaje actual dice, no piensen que yo he venido a darles a perder el valor.
de la ley, sino más bien yo he venido a darle su verdadero propósito, su verdadero significado, que muchos no comprenden en los mandamientos de Dios. Entonces, motivarte desde aquí, y ya para otro día sacaremos un tema especial sobre este asunto de la ley de Dios. Entonces, Jesús en aquellos días también estaba indignado. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo judío vivía en una idolatría espiritual terrible. Terrible. De repente no tendrían ídolos, literalmente hablando, imágenes, pero había una idolatría espiritual terrible hacia los hombres, una idolatría espiritual terrible hacia las figuras, muchas cosas. Y eso usted tiene que investigar. ¿Por qué? Porque Dios nunca invalidó sus mandamientos, sino más bien a través de Jesús vino a darnos el verdadero valor. Es por eso que Jesús en una ocasión agarró las cuerdas y preparó un látigo, y agarrando el látigo empezó a golpear y empezó a azotar, ¿no? Y empezó a botar a los cambistas y todo lo que había ahí. ¿Por qué? Porque había mucha idolatría. Y el Señor dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han vuelto en cueva de ladrones. ¿Y a quién está hablando? A su pueblo. Y hoy en día, ¿quién está hablando? A su iglesia, a sus hijos. Mayormente las enseñanzas que nosotros damos es para la iglesia de Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo. No espere que el mundo entienda este misterio. Hasta que ellos se conviertan a Cristo, recién podrán vivir bajo los mandamientos y las normas de Dios. Que Dios te bendiga, esperando que haya sido muy bueno y muy grato las enseñanzas. También nos motivaremos siempre a poder seguir avanzando. Y estos temas especialmente los preparamos para la iglesia con Cristo. Todo es posible, y de esta manera sigan alimentando su vida espiritual en estos tiempos de cuarentena. El Señor me lo bendiga. Será hasta la otra oportunidad. Bendiciones.